¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N, 21:30 en punto en toda la República Argentina. La información de la jornada es sin ninguna duda la victoria de Gustavo Petro, es el flamante presidente electo de la República de Colombia, el impacto que esto puede llegar a tener a nivel regional y también, por supuesto, cómo van a ser los primeros días de mandato, ¿no? En función de lo que fue una campaña electoral con muchísimas promesas que tiene como un carácter inédito, sin ninguna duda, a uno de los primeros gobiernos de centro-izquierda que van a ocupar allí la presidencia en Colombia, ¿no? Y las definiciones que seguramente van a estar en minutos nada más cuando dé su primer discurso. Allí vamos a estar, por supuesto, pero el rango de temas para tratar esta noche es realmente muy importante. Saben ustedes que siempre tratamos de hacer un análisis en función de lo que es la información disponible, pero también de proyectarnos hacia adelante y sobre todo también hacia atrás. Tratar de ver cuáles son los hilos invisibles que muchas veces conducen a esos escenarios que vivimos en el presente. Vinculado con esto, sin ninguna duda, me parece que uno de los temas que hay que analizar y que, yo digo sorpresivamente, o quizás no tanto, ha faltado en la agenda periodística a lo largo de esta semana, ha sido, bueno, la conmemoración, el recuerdo por los 67 años desde el bombardeo de Plaza de Mayo en junio de 1955 y por las repercusiones que esto tiene, aún hoy. Aunque le parezca mentira, aún hoy, después de ese acto de salvajismo, de barbarie, realmente impensado en una sociedad que se precie de tal y que, para sorpresa de muchos, y yo me incluyo, bueno, no ha tenido, creo yo, el análisis retrospectivo que se merece. Que se merece, ¿por qué? Bueno, por lo que ha sido la tradición en términos de la democracia en la Argentina y porque también quizás es el precedente, el primero, el más importante vinculado a lo que es la violencia institucional en nuestro país y por eso entonces va a ocupar un lugar esta noche aquí en Caníbales, quédese porque realmente va a ser muy interesante. Atado a esto, la pregunta de apertura en este programa que es si no discutimos permanentemente exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que detrás de algunas de las cuestiones centrales que debatimos en forma ordinaria, llámele como quiera, la inflación, la erosión del poder adquisitivo, la falta o en todo caso la pelea por mayores y mejores derechos, si detrás de todo eso y de muchas otras cosas, mire, la falta de dólares en las reservas del Banco Central, la negociación con el Fondo Monetario, la segmentación de tarifas en la República Argentina, si detrás de todo eso, digo, no están los intereses de siempre, no están las discusiones de siempre, no está, en definitiva, la posibilidad de sectores que a veces quedan marginales en la sociedad argentina de pelear por un mejor devenir, por una mejor cotidianeidad. De eso se trata y quizás en ese sentido quiero hacer un pequeño recorrido muy rápido, muy veloz, en dos o tres temas y en todo caso usted conmigo esta noche ejercitamos juntos cómo lo colocamos en ese cuadrante que yo le estoy diciendo, ¿no? Si siempre nos discutimos exactamente lo mismo o si en todo caso hay quienes no quieren que terminemos debatiendo justamente eso. Arrancamos con el dato de inflación que se conoció en la última semana, es el dato de mayo, pero me parece importante también remarcar cómo viene junio, porque realmente es importante. Bueno, 5,1% que arrojó el mes de mayo, lo informó el INDEC, y en función de eso, bueno, algunos datos adicionales, ¿no? Por ejemplo, lo que es el promedio, yo le decía 5,1, 29,3 la inflación acumulada, 60,7% interanual, los últimos 12 meses, ¿no? 60,7% y en función de eso, bueno, lo que mencionábamos recién, ¿no? Por dónde pasan las discusiones y qué es lo relevante y qué es lo que tenemos que discutir en la República Argentina. ¿Cómo se divide esto, señor director? ¿Cómo están los rubros si uno se mete de lleno en el mar de la inflación? 6,2% salud, 6,1% transporte. Claro, a nadie le suben el 6% el sueldo en un mes, ¿no? 5,8% indumentaria, 5,7% restaurantes, 4,4% alimentos. Hay un dato adicional a esto, que es que si uno toma una canasta básica, bueno, evoluciona por encima de lo que es el promedio de los precios en nuestro país. Es decir, que en términos generales, a medida que avanza la inflación, se vuelve más regresivo ese impacto. Sufren mucho más las familias que menos tienen en la República Argentina. ¿Qué le quiero decir con esto? Que uno no puede estar esperando o aguardando a ver de dónde aparecen las soluciones. Que hay que pedirlas, que en todo caso hay que discutirlas. Y vinculado con esto, yo creo que hay dos temas centrales que no quiero dejar de tratar. El primero, la discusión por la falta de dólares en las reservas del Banco Central, donde uno podría explicar, bueno, cómo es que en el mes de mayo
el Banco Central terminó aportando 7.800 millones de dólares a las importaciones que tuvo que pagar por ventanilla. ¿Sí escuchó bien? 7.800 millones de dólares. Un comparativo con respecto al mismo mes del año pasado le da 50% más de dólares. En un contexto donde faltan, el Banco Central termina pagando 50% más la cantidad de dólares para importaciones del mes de mayo. Claro, algo pasa. Ustedes van a decir, bueno, pero Guarino, es la importación de la energía. Sí, una parte, pero no es lo principal. Lo principal tiene que ver con algunas o muchas o muchísimas avivadas que permanentemente recorren nuestra realidad. Lo que se llama la sobrefacturación de lo que son las importaciones que hacen grupos empresarios en la Argentina, que a nadie deben llamarle la atención porque sinceramente son muchas las empresas que lo están haciendo en este momento y uno se pregunta cómo es posible que el gobierno no pueda controlar eso. Y algunos van a decir, bueno, es el Banco Central, y otros van a decir, no, era el Ministerio de Desarrollo Productivo de Culfas. Y ahora uno se pregunta, pero con la llegada de Scioli, ¿eso va a cambiar? Y en función de las declaraciones de Scioli uno podría pensar que sí, porque primero va a presentar un programa de sustitución de importaciones. Pero segundo, lo más probable, aunque todavía no está dicho, es que haya un nuevo mecanismo para autorizar importaciones. Lo que uno podría preguntar también es, ¿hasta acá tuvo que llegar todo? Hasta casi 8.000 millones de dólares de importaciones para que esto realmente empiece a tener lugar, una especie de filtrado mínimo, para que los embates que después tiene las finanzas en la Argentina, producto de que no hay dólares en las reservas del Banco Central, las termine pagando usted y yo. ¿Por qué? Bueno, porque se devalúa la moneda, porque eso genera inflación. Cuanto menos reservas hay en el Banco Central, mayor propensión a ¿qué? A los golpes de mercado, a las corridas cambiarias, y bueno, todo eso sabemos porque ha pasado incluso en los últimos días. A propósito de esto, hay quienes también gustan de aventar fantasmas, de hacer olas y de generar inestabilidad. Parte de la oposición política, de quienes se relacionan como cuadros técnicos con la oposición política, por ejemplo el diputado Ricardo Burjaile, diciendo, miren, la verdad que la bola de deuda en pesos en la Argentina es insostenible, y si viene el próximo gobierno, y es un gobierno del color político al cual pertenece Burjaile, eso se va a reperfilar. ¿Qué quiere decir? Que no se va a pagar, que se va a pagar más tarde. Y si no, incluso este gobierno tendría que hacerlo. Escúchelo. Creo que reperfilar las deudas que te va a dejar Alberto. Opa. Porque esa es la realidad. Pero la va a tener que reperfilar Alberto. Porque lo que estamos viviendo hoy, si vos mirás los vencimientos, están desmintiendo el reperfilamiento. Bueno, pero vos tenés esa deuda del Banco Central y también tenés deuda con sectores privados. Entonces, la deuda que está generando y el compromiso con el Fondo Monetario es muy superior al compromiso que generó Mauricio Macri. Bueno, si sabrán ellos de deuda, ¿no? Que tomaron más de 100.000 millones de dólares durante el gobierno del expresidente Macri, que reperfilaron la deuda en pesos también, esto hay que decirlo, y que además golpearon la puerta del Fondo Monetario Internacional, pidieron 44.500 millones de dólares y después, en definitiva, eso no se pudo pagar. Ese fue el esquema con el cual se manejó la deuda durante el mandato del expresidente Macri, y cada uno de estos pasos terminó anegando la posibilidad de financiarse, tanto con el fondo eventualmente, como en los mercados privados de deuda, como también en este caso pareciera, ¿no? En lo que es el mercado de deuda en pesos, que estos señores que hicieron un desmanejo financiero realmente importante, ahora parece, bueno, que vienen a dar consejos, ¿no? Precisamente consejos de este tipo. Por último, y para terminar, y porque no me parece menos importante en función de esto que le marcaba al comienzo, de quiénes discuten y qué es lo que se discute finalmente detrás de cada una de estas cosas, hay alguna novedad vinculada al tema Vicentín. Saben ustedes que la Corte de Justicia de Santa Fe, la Corte Suprema, decidió, bueno, finalmente, eso que ustedes ven allí en pantalla, intervenir el concurso, suspendió el proceso y le quitó el expediente al juez Fabián Lorenzini. Esto fue debido a la gravedad institucional, dice el fallo, por desarrollarse la convocatoria en paralelo a que se están investigando irregularidades penales. En función de esto y lo que venimos tratando en este programa, que es la necesidad
de que el Estado entienda en aquellos sectores que son realmente importantísimos para la realidad cotidiana en la Argentina, y claramente el mercado del agro y de los granos lo es en función de lo que uno podría considerar que es la seguridad alimentaria en nuestro país, pero también de esto que le digo, ¿no? De las cuestiones más, yo iba a decir de picaresca, pero ya es directamente delito, no pagar los impuestos, evadir al fisco, hacer exportaciones por la vía ilegal. La verdad que son delitos realmente. Bueno, uno se pregunta si una empresa del carácter de Vicentín tan importante, teniendo una injerencia vinculada al Estado, no sería una especie de empresa testigo. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio una entrevista que se publicó en el día de hoy en el diario Página 12, y le preguntan por el tema Vicentín, y esto responde. En el escenario actual, donde la Corte Suprema de Justicia ha intervenido y demás, y se da la posibilidad de un crackdown, yo dije, bueno, en este escenario estudiémoslo. Porque es posible. Porque algo así es posible. Lo que no es posible es esta lógica de expropiemos empresas de cualquier modo, porque después se pagan lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso. Cualquier alternativa en ese sentido, sí, hay que hacerla buscando el momento oportuno, la situación oportuna y garantizándote que al Estado le cueste lo menos posible. O sea que lo de Vicentín, ¿ves posible avanzar en eso ahora? Bueno, es que a partir del fallo que ha dictado la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, me parece que se abre un nuevo escenario en el crackdown y el Estado Nacional, a través de la deuda que tiene el Banco Nación, es un acreedor privilegiado, puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Sí. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que cueste lo menos posible. Bueno, ahí estaba la definición del presidente Alberto Fernández, que me parece importante y la vamos a recuperar a lo largo del programa. Hay mucho para hablar de este tema, tenemos también algo de información para dar a lo largo de nuestro programa, pero a ver, vamos a ir a Colombia. Allí se está festejando la victoria de Gustavo Petro. Ustedes lo tienen en vivo en la pantalla, en imagen. Y este va a ser el primer discurso, ¿no? Como presidente electo que va a dar. Hay mucha expectativa vinculado a lo que es esta victoria, con el 50,88% de los votos contra Rodolfo Hernández, con el 46,85%. Gustavo Petro, ahora vamos a escucharlo. Gracias a todos ustedes en este día que indudablemente es histórico. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Una historia nueva porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad. Un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia, es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra, un cambio real que nos conduce a algunas de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas, la política del amor. No es un cambio para vengarnos. No es un cambio para construir más odios.
no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Bueno, ahí está el flamante presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, hablando de elementos que son bastante habituales en nuestro programa, ¿no? Sobre todo el ejercicio del odio, del cual siempre hablamos y que pareciera que el flamante funcionario, el flamante presidente, de alguna manera ha puesto en juego, ¿no? Decía la campaña del amor también, como creo yo, como el otro elemento que va a contramano del odio. Y en función de eso, bueno, la expectativa tan importante que hay con respecto a una sociedad que habitualmente había optado por variantes políticas más de centro derecha o más de derecha. Hay una influencia muy fuerte de los Estados Unidos justamente en Colombia y eso también tiene una gravitación. Pero, como decía el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace un minuto nada más aquí con Juana Morín, bueno, esto de alguna manera también abre un escenario con muchísimas posibilidades a nivel regional, ¿no? Sobre todo para una especie de acuerdo un poco más amplio de una agenda que tiene temas que son realmente importantes. Ya empezamos a saludar a las y los caníbales esta noche. Natalia Salvo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, felicidades, Julián, por el Día del Padre, a todos los papás gracias, y a los que ofician de tales también. Conectaba lo que vos habías dicho en tu editorial respecto al 16 de junio de 1955 con lo que decía Petro recién. Y me parece que si hay algo, un denominador común que tienen los movimientos populares, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, es el adversario político y la pretensión de suprimirlo o eliminarlo de ese escenario político irreal. Y digo, es un hecho para destacar porque a veces parece traspolado, de un pasado pretérito, y en realidad esto pasó en Argentina hace 67 años, pues fue la primera vez que las Fuerzas Armadas tiraron contra su propio pueblo casi 14 toneladas de bombas que arrojaron más de 300 muertos y 800 heridos, con plataformas discursivas muy similares. La desperonización, la utilización del peronismo como algo patológico, algo contrario, absolutamente contrario a la democracia de la República. Y cada vez que en este programa hablamos de lo peligroso que tienen los discursos radicalizados de la derecha, es por esto, porque esa es la pantalla, pero el proyecto político que tienen es la supresión. Entonces yo celebro este resultado en Colombia y también lo pongo en Argentina para advertirnos de a qué nos lleva ese discurso radicalizado de la derecha. Doctor Ubeira, ¿cómo le va? Buenas noches, feliz día. Muchísimas gracias. Igualmente, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, yo creo y comparto esta iniciativa que hay de declarar el día del bombardeo de luto nacional. Me parece que es una idea muy, muy importante. Pero digamos, yo creo que en diferentes oportunidades he manifestado que los comportamientos radicales que tienen determinadas ideologías en algún momento determinado principian, pero pasado el tiempo se siguen ejecutando. Yo recuerdo que Sarmiento, en un viaje que le encarga el presidente Montt en Chile, para ver los sistemas de educación comparativos en el mundo entero, recorre diferentes países. Fue a Francia y le dijeron que Argelia era un país muy interesante. Entonces vio en Argelia cuáles eran los métodos que se utilizaban para la supresión de enemigos. Y él escribe algo maravilloso digamos porque después se da como contenido, que es que realmente esos métodos habría que emplearlos con los gauchos en la República Argentina para suprimirlos en forma directa. Después del golpe del 76, el método que se utilizó acá en la Argentina es el sistema de Argelia para la supresión, digamos, de enemigos y combatientes. En el año 1976 se aplicó ese método que era el método de Argelia, que era de las Fuerzas Armadas Argelinas. O sea que la historia a veces se repite y si no se repite rima en algún punto determinado. Entonces el bombardeo de la Plaza de Mayo del 55, digamos, debe ser muy seriamente tomado porque estos discursos de odio que ahora aparecen aquí, pareciera de alguna manera que no van a encontrar lugares en las Fuerzas Armadas después del horror que pasó en el 76. Pero hay que estar muy atentos, porque en verdad aquellos que bombardearon la Plaza de Mayo, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina es esa vergüenza y ese horror. No fue Malvinas.
fue Malvinas. Ese fue el bautismo de fuego de las Fuerzas Armadas. Entonces, digamos, hay que estar atentos. Yo siempre digo que lo mejor que te puede pasar es estar atentos, pero me parece que es indispensable que ese día sea recordado y explicado en las escuelas como un elemento de horror nacional y que esto no puede volver a repetirse de ninguna manera. Úrsula, buenas noches. ¿Cómo estás? También feliz día para todos los padres. Para mí un día histórico con esta votación en Colombia. Clave este país en lo que es la pata de Estados Unidos en el territorio, como un gran patio trasero. Sí. Lo que me preocupa, y creo que me parece que tenemos que estar todos atentos, es que a partir de mañana seguramente para los medios hegemónicos, nuestros periodistas serios, objetivos y coso, vamos a enterarnos que en Colombia hay narcotráfico, paramilitares, violaciones, van a empezar los problemas, van a empezar a señalar a ese país con todos los problemas que tienen, y no durante tanto tiempo, estos más de 70 años, con los gobiernos neoliberales que han azotado a toda la población y que la han dejado en una miseria tremenda. Así que celebro de corazón, me parece que hay un sueño nuevamente de esta patria grande que tanto nos merecemos. Supongo que también Lula en octubre tendrá la oportunidad de consolidar aún más la región, y me parece que llegó el momento de que realmente sintamos que pertenecemos a una patria, que nos ayudemos todos los pueblos latinoamericanos y que dejemos el cipallismo de lado, y me parece que es un buen momento también para el presidente de la Nación, que asumió con digamos, referentes muy neoliberales, muy de derecha. El mejor ejemplo es Bolsonaro, y que me parece que tiene la posibilidad ahora de sentir el apoyo de estos líderes de izquierda. Lili Gendel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Feliz día a los padres que eligieron serlo y que aprendieron a paternar, no a todos, por el solo hecho de serlo, eso en primer lugar. Quería retomar lo que decía Ubeira en relación a las clases, a la escuela y a la educación, porque deberíamos, sin ninguna duda, incluir todo lo que sucedió en Plaza de Mayo en las escuelas, junto con la verdadera historia de Güemes, por ejemplo, que es en estos días una conmemoración, y la verdad es que no se sabe muy bien. Y en estos días como de vacaciones largas, se nos pasa. Y se nos pasa algo que en realidad tiene que ver con que los intereses que se atacan son los mismos a lo largo de la historia. Totalmente. Y esto realmente es importante, y por eso lo de Colombia nos conmueve. Y le voy a contar a la gente que casi llego tarde, Julián. Contemos, yo le iba a contar igual, porque nosotros somos todos transparentes, digamos. Lili me mandaba y dice, estoy llegando. Digo, estoy llegando tarde. Digo, no te preocupes, estoy llegando tarde porque me quedé, enganchada viendo lo de Colombia y mensajeándome con mi amiga Fabiola, que me contaba que estaban en la calle, y ella lloraba y yo lloraba, porque la emoción que está viviendo en este momento el pueblo colombiano, después de tanta muerte, de tanto dolor, de tanto secuestro, de tanto narco, es como un poquito de oxígeno. Y Francia Márquez ahí. Déjenme disfrutar el doble con una abogada de 40 años, feminista, militante, activista, afro. Tiene todo. Tiene todo. Úrsula, no le falta nada, no sé qué vamos a hacer. Así que en esto que esto que decía Úrsula, de que mañana van a empezar a pegarle, mañana y le van a encontrar que es un delincuente que no sé, bueno, a ella le van a pegar el doble, no nos está escuchando, pero Francia tiene que saber que la estamos acompañando. Muy bien, Amado Vudú, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, la frase que tiró Francia Márquez, ¿no? Que la dignidad se vuelva costumbre. Me parece una expresión extraordinaria que habla del momento y nos muestra que la historia es la lucha por las emancipaciones. Y en Colombia se intersectan varias de las emancipaciones por las cuales nosotras y nosotros militamos o tratamos de compartir nuestras ideas, nuestra verdad relativa todos los días, que es la igualdad, que es la posibilidad de que haya movilidad social ascendente, que es que no haya diferencias entre mujeres y varones. Por eso, como todo tiene que ver con todo, en un sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe el idioma inclusivo, jamás se habla de la cuestión de los bombardeos de la Plaza de Mayo. Claro. No es casualidad que esto sea así, porque además los bombardeos ocurrieron. No es algo que está a opinión de alguien. Las bombas cayeron, las y los muertos existen, y me parece que reflexionar sobre el porqué.
muchas veces nos quedamos con el dramatismo de un hecho dramático. Claro, porque, uno podría estudiarlo como un elemento historiográfico, pero digo, al margen de eso, en términos institucionales, es de una gravedad enorme y creo que no está hoy en las aulas, ¿no? Por lo menos puesto de esa ni manera. en las aulas, ni en el discurso académico, ni en el discurso de la opinión pública. Y los porqués son fundamentales, ¿no? Uno podría decir que los porqués atraviesan la historia de la emancipación, atraviesan la historia de la lucha de los pueblos. Y ese porqué es impedir que haya mayor igualdad y que haya mayor acceso a una vida materialmente más digna de las grandes clases populares. Por eso hay una línea común entre ese bombardeo. Hay una línea común que no solo es ideológica, política, sino también es de nombres. Entre ese momento, entre la dictadura genocida cívico-militar y el gobierno de Mauricio Macri. Las políticas que pretendían llevar adelante y el modelo de país que pretendían llevar adelante es el mismo. Me parece que esto no lo podemos perder de vista y recordar que aquí en este programa, el 1 de mayo, en esa especie de programa especial que hubo por el Día del Trabajo, nosotros hablamos de que estos derechos en estos tiempos tienen que ver con la necesidad de una reforma laboral. Macri tiene razón, pero es la opuesta a la que él propone. Necesitamos una jornada de menos horas de trabajo y más derechos para las trabajadoras y trabajadoras en un mundo cada vez más desigual. Bueno, después tengo, más adelante en el programa, yo voy anotándome, tengo para Amado entonces un Martín Tetaz y un López Murphy por reforma laboral. Está repartiendo. Ahora, Julián, son los regalos de Amado, Amado por dos. Nos regala alegría. Los regalos de Julián. Pedro Peretti, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, los 113 Comodoro y el civil que pilotearon los aviones que quisieron matar al general Perón y bombardearon la Plaza de Mayo son primos hermanos de Iván Duque, el mismo criminal y asesino que derrotamos en Colombia. Es la misma matriz. Desde el Bogotazo, que mataron a Eliezer Gaitán hace 70 años para acá, miles y miles de muertos y desaparecidos. Los falsos positivos, un invento colombiano de disfrazar a civiles de guerrilleros para ascender en el escalafón militar. 5.700, 6.000 muertos de la Unión Patriótica. Que eran guerrilleros que se adhirieron al proceso civil y fueron a hacer política y una vez que lo pusieron en la legalidad los mataron a todos. Bueno, Colombia cambió, esa elección de Colombia va a tener repercusiones electorales, demuestra que en la política de estos tiempos el centro político no existe y que un ex guerrillero y una feminista afro, como la definió Liliana, madre soltera, sean los que gobiernan Colombia, significa que hay un orgasmo de populismo en América Latina y disfrutémoslo. Bien, muy bien. Me gustó la definición. ¿Te gustó? A Lili le gustó. Sí, a ver. Antes que cambie de tercio, para decirlo en lenguaje... Jamás cambiaría, de hecho nos vamos a meter de lleno en el tema del bombardeo. Pero sí, antes que... hay una cosa que es muy importante, porque ahí en el graf hizo reflexionar que hice es el Guernica nacional. En verdad no es el Guernica nacional técnicamente, porque el Guernica había un estado de beligerancia porque había dos facciones dentro de un país que estaban en disputa, que es la Guerra Civil Española. En segundo lugar, los aviones que fueron utilizados y los pilotos eran alemanes. O sea que ellos con los Stuka probaron lo que significa el bombardeo en picada sobre una población civil. En este caso particular no es así, porque eran aviones argentinos piloteados por pilotos argentinos, pero que el que sí estaba detrás de todo esto era el nazi que había rescatado a Mussolini, un integrante de la SS, que era el que ideológicamente había formado esa estructura de pilotos para realizar ese tipo de acciones. Entonces, digamos, dentro del contexto general no existe en la historia moderna, o en la historia de la humanidad, desde que el avión se inventó, un acto tan salvaje y desconsiderado como atacar a la propia población civil en estado absolutamente de inocencia sobre la cuestión política que estaba en caminando en una plaza al mediodía. ¿No? También, ¿no? Que me parece que esto también hay que señalarlo, ¿no? Caminando en una plaza en la hora en que la gente salía a almorzar. De hecho, la primer bomba impactó en un micro de estudiantes, de chicos, que iba a visitar la Plaza de Mayo. Y me parece... También importante destacar los objetivos. Los objetivos eran la Casa Rosada, la CGT, y tiene que ver con la historia de emancipación, porque no por nada los derechos
o las emancipaciones, las conquistas sociales que están siempre en boca de ese adversario político son las mismas que había conseguido en ese momento el peronismo. Sí, y una demostración de odio total, ¿no? Porque digo, más allá de que la excusa era matar a Perón, había otra manera para entrar a la Casa Rosada y matar a Perón o lo que fuera. En realidad fue solamente la violencia de la derecha y algo particular, porque yo también hacía memoria y a mí en el colegio este tema no se tocó, yo no lo estudié, no lo aprendí y acá otra vez, ¿no? Lo que hablamos en varias ocasiones acá, Julián, de lo que es la ganancia cultural de la derecha sobre los argentinos y argentinas, que por suerte ahora hablamos de estos temas. En algún momento también por el miedo no se habló de la época del proceso, ¿no? Del golpe cívico, militar y eclesiástico también, con la ayuda de la Iglesia, claramente. Y este tema puntual, el del bombardeo del 55, cuando yo hacía memoria digo, caramba, ¿no? Qué poder que tiene los que la ganan y cuentan la historia, de omitir y de que sin que nos demos cuenta nosotros tampoco recordemos como se debe a las víctimas y a este comienzo que fue la violencia de la derecha, que después solamente señala como violentos a los demás y no se hace cargo de las barbaridades que han hecho a través de la historia. A ver, vamos a repasar qué sucedió en aquel momento y enseguida lo analizamos. A ver, señor director. 16 de junio de 1955. Pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre Los aviones argentinos, los aviones de nuestra Fuerza Aérea nunca habían lanzado una bomba y hicieron su debut de fuego contra su propia población civil. Lanzaron 9 toneladas de bombas. Es notable que la misma figura del bombardeo haya servido para borronear que fue una masacre. Deciden matar a Perón, pero más que matar a Perón es como matar al peronismo y también matar a la Argentina peronista. Pero nunca aceptaron públicamente que querían matar a Perón, pero la idea era esa, con este criterio de que muerto el perro se acababa la rabia. Más o menos hay diferentes registros, pero bueno, más o menos entre 300 muertos y más de 1000 heridos. Vi la gente, algunos que se arrastraban, y una cosa brillosa, yo digo, esa cosa brillosa es sangre. Y alcancé a ver también ambulancias, y gente que la agarraban así y la tiraban ahí adentro. Y esos son muertos. Incluso en el libro negro se llega a decir que la culpa de que haya tantos muertos en la plaza ese día es que la CGT había convocado a defender a el gobierno popular. Es decir, las víctimas eran los culpables. La UCR no aceptó condenar el bombardeo porque decía que el peronismo se lo había buscado. No hubo nadie de los asesinos del 55 que terminara, digamos, que fuera castigado. Lo que hay que destacar es que no ha sido objeto de olvido, sino de silenciamiento, que es algo distinto. No hay una memoria pública, una memoria institucional de esos bombardeos. Este tema del bombardeo a Buenos Aires, te diría por 30 años no existió en la realidad del país. La mayor parte de los medios ignoran lo sucedido. A nosotros nos estigmatizó en el asunto de que defendimos a una persona. Y no es así. Nosotros defendimos a una institución. Defendimos al presidente y no importaba cómo se llamaba ni quién era. No es privativo de nadie, es una parte de la historia argentina que no debe ni merece ser olvidada. Acá hubo más muertos que la que hubo en España cuando se bombardeó Guernica. Bueno, algunos enfoques de esto que es tan dramático. Me quedo con uno de los conceptos importantes, ¿no? La figura del bombardeo, decía uno de los cientistas que hablaba,
terminó tapando la masacre o la utilizaron para tapar lo que fue la masacre. Por eso digo, es importante los conceptos que utilizaron, la libertad, la democracia, conceptos que hoy se vuelven a exhumar. Y fíjense que estamos tan acostumbrados a escuchar el terrorismo de boca de la derecha. Y digo, y esto fue realmente un acto terrorista, de terror, y esa borradura de la historia también se materializó en la legislación, el decreto 4161 del año 56 que prohibía hablar de tercera posición, cantar la marcha peronista, y algo con lo que se hablaba de una mujer hablaba de la memoria institucional, académicamente y educativamente tampoco se habla porque siempre se le pone el tinte de lo político, y así también se apropian de la palabra democracia, no es una cuestión política. Más allá de que se defendía un proyecto político. Y esto es importante porque ese es el argumento que utilizan con el lenguaje inclusivo, con memoria, verdad y justicia para los 24 de marzo y también para silenciar este hecho nefasto de la historia. Y hay otro acto de terrorismo con menos víctimas, pero tan grave, que fue que pusieron una bomba en el subte. Sí. Y uno de los que lo puso la bomba en el subte, que fue Roque Carranza, hoy tiene una estación de subte a su nombre. Sí. Pero ¿por qué se silenció, no? Porque es otro de los conceptos que estaba presente. Es decir, ¿hay también una responsabilidad del Estado o de quienes ocuparon el Estado en esto de no tener una especie de memoria colectiva de eso que sucedió? Y eso tiene que ver con la relación de fuerza y con la batalla cultural. O sea, acá hay un montón de hechos silenciados. Se silenció el asesinato del capitán Laurén, por ejemplo, que fue el kilómetro cero del terrorismo de Estado, y si vos preguntás quién es el capitán Laurén, nadie, absolutamente nadie, y sin embargo fue una muerte que conmocionó a Buenos Aires en 1928. Sí, vengamos acá. Hace 4 años se está tratando de silenciar un gobierno de Juntos por el Cambio, el pedido del préstamo del FMI, la cantidad de empresas que cerraron, y los vemos hoy polulear por la tele como si no hubiesen gobernado, y eso también es un ejercicio de olvido. Permanentemente el poder real, el poder, el status quo, intenta que nos olvidemos de lo que ha sucedido. Pero vos fíjate, ¿no? Pero además hay un ataque, perdón, Amado, hay un ataque a todo lo que sea una gesta emancipatoria. A las escuelas no llegan. Cuando se habla realmente de la importancia de la educación, lo que tenemos que ver es qué se aprende, cómo se aprende, no solo quién enseña. No solo se trata de la cuestión edilicia, que es importante, y de la precarización del cuerpo docente, que también es importante. ¿Qué se enseña y cómo se enseña? El sufragismo, que fue la gesta más importante en la civilidad, porque nos da la ciudadanía a las mujeres, podemos votar y ser votadas, no se estudia en las escuelas, por ejemplo. Entonces el ataque es a todo aquello que sea una gesta emancipatoria, que ataque a lo que está establecido, que ahora lo llamamos el poder real. Pero fíjate, a partir de este acto criminal, terrorista, usando medios del Estado, ¿no? Tanto los pilotos como las bombas y los aviones eran del Estado. A partir de esto se hizo una reforma de facto de la Constitución Nacional. ¿Dónde estaban las y los republicanos? Muchos de ellos participaron del esquema en el cual se hizo la reforma. Estaban manejando los aviones. Llamado por la dictadura, por la revolución fusiladora. Entonces, ¿cómo se van apropiando de los conceptos? Esto fue en nombre de la República también. Y derogar la revolución la Constitución del 49 también fue en nombre de la República. Claro, desde el punto de vista de una facción oligárquica y colonialista. Para algunos de ellos pareciera que donde hay un derecho hay una bomba. Muy bueno eso. A ver, está bueno. Hay varias cuestiones que me parecen importantes para analizar. El tema de la memoria, el elemento de la CGT, ¿no? Que decían, bueno, la CGT había convocado y por eso entonces algunos decían, hay allí una especie de incitación. Bueno, siempre han hecho eso con las víctimas, ¿no? Digamos, con los desaparecidos también habían instalado y algo habrán hecho. No se podía preguntar. La estigmatización como forma de silenciamiento. La estigmatización, o sea, ¿cómo se silencia? Estigmatizándolo, esto que decía Úrsula. Y a la CGT también le interviene el 24 de marzo de 1976 y eso tampoco fue casual. Los derechos laborales y sociales son las conquistas por las cuales la oligarquía se siente privada de un goce tanto en términos materiales como no materiales que consolide ese estado de cosas. Alguien decía allí, no alcancé a ver el nombre, no defendíamos a una persona. Claro.
defendíamos a una institución, al presidente. Y yo agregaría, y se defiende un ideario que va más allá de los nombres propios. Por eso cuando algunos periodistas intentan farandulizar la política, fulano se peleó con aquel y aquel le dijo no sé qué, tenemos la mitad de los periódicos del fin de semana llenos de quién se peleó con quién dijo qué, quién no dijo lo que debió decir. La disputa nos distrae si pensamos en eso. Estamos discutiendo ideas y estamos discutiendo colonia o patria. Estamos discutiendo un país en serio democrático, siglo XXI, o aquella subordinación histórica que es la de siempre, ¿no? Me interesa, me quedo con lo que dice Liliana, y por supuesto que cada uno de ustedes lo ha señalado. ¿Cuáles son las discusiones que hoy tienen lugar en nuestro país y que podrían ser herederas de esta especie de tradición que se abre con esta especie de disputa permanente, ¿no? entre un sector y el otro? ¿Cuáles son los intereses que se discuten? ¿Qué hay atrás, por ejemplo, de lo que sucede en este mismo momento? Por poner un tema de tantos, ¿no? Lo mencionábamos más temprano en la definición del presidente de la Nación con Vicentín, por ejemplo. La posibilidad de que el Estado tenga una empresa testigo, ¿para qué? Esa es la pregunta. Y bueno, pareciera que en algún momento eso no interesaba y ahora ha resurgido un poco el interés vinculado con ese tema. Y sí, porque ha habido un hecho sin precedente en la justicia santafesina, que es que la Corte pidió el expediente, se abocó, pidió como un tribunal superior a un tribunal inferior, le pidió el expediente por la gran cantidad de irregularidades que había en el expediente y porque íbamos camino a un choque de sentencias contradictorias. Mientras la justicia penal iba a condenar y meter preso a los dueños de Vicentín, sí, el juez Lorenzino, que lo venimos diciendo del primer momento y hemos escrito un artículo incluso haciendo referencia al llamamiento de la Caja Forense de Rosario diciendo que no era lógico que el concurso se radique en Reconquista cuando el giro comercial de la empresa estaba en Rosario, o sea que eligieron el juez, eligieron la cancha, el juez venía haciendo todo a favor de Vicentín. Bueno, ahora Gutiérrez, el presidente de la Corte, que se puede decir muchas cosas, pero sonso no es y de derecho conoce, pidió ese expediente y no sé lo que puede salir de ahí. Está claro que no sé, pero sí creo que se abre una ventana y una oportunidad extraordinaria, y hoy lo dice el presidente en un muy buen reportaje que le hace el Rulo de la Torre, muy bueno, dice dos cuestiones centrales. Dice, estamos en posibilidad de recuperar Vicentín por el cram down, o sea, por el hecho de hacer un salvataje a partir de que el Estado es el principal acreedor de la empresa, y tenemos que regular el comercio de granos. Lo dice hoy expresamente el presidente, y la verdad que es un muy buen reportaje y que ojalá se cumpla. Amado. Sí, tal cual. Este es un hecho... Bueno, van sucediendo hechos nuevos y lo importante es que el gobierno no dejó de lado esta idea, sino que bueno, la retoma en otro ámbito y seguramente con otras herramientas de las cuales estará más convencido. Pero acá hay una cuestión relativa en esta línea que vos decías, ¿no? No puede haber justicia social si no hay independencia económica. Y no puede haber independencia económica si no hay soberanía política. Me parece que ese es el eje conductor que podíamos tomar desde el bombardeo hasta hoy, o podemos tomar la Revolución de Mayo, claro, si querés como fecha inicial de este análisis. Ahora, está claro que necesitamos regular, necesitamos administrar el comercio exterior, porque tenemos 2 años de muy buen superávit comercial. Volvemos a tener este año, va a ser creo que un superávit comercial récord para este año, y no estamos pudiendo acumular los dólares en el Banco Central. Claro, estuvo primero el gobierno de Macri, que desmanteló todo el Estado a partir de sus políticas, ¿no? No solo fueron políticas en el sentido, sino también en desmantelar el Estado, como ya lo habían hecho otras veces. O sea, es el sentido y lo operativo, las dos cosas es lo que desmantelan. Y me parece que esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora hay que pedirle, me parece, al Ministerio de Economía, al Banco Central, a la AFIP, que tomen medidas que permitan que más allá de la denuncia de lo que pasa o la explicación de lo que pasa, permitan que se acumulen reservas en el Banco Central, porque eso es lo que nos va a dar soberanía política en estos tiempos de la dictadura del capital a nivel global. Déjame decir una cosa más de Vicentín. Me parece importante que salgan voces a acompañar al presidente, que pidan la pelota. A ver, el Banco Nación, los directores del Banco Nación
tienen que salir a dar un debate y apoyar esta decisión del presidente, el ministro de Economía, el ministro de la Producción. Claro. Porque si, escúchame, lo dejamos solo y nadie pide la pelota, todo el mundo se esconde, nadie sale a explicar qué es el crackdown, qué... A ver, hay que hacer un reconocimiento a Paco Durañona también, que fue el primero de hace mucho tiempo, que viene... Cuando se empezó a hablar del tema. Cuando se empezó a hablar del tema, Paco planteó, la salida es por el crackdown, no es por la expropiación. Y bueno, a ver, tienen que salir voces a apoyar al presidente, a darle volumen político. Sobre todo, Pedro, el Banco Nación es muy importante porque es el principal acreedor. Es increíble el silencio del Banco Nación en todos estos años con este tema, ¿no? Y ahora el presidente da una señal política muy clara, muy potente. Julián, muy potente. Y en esta línea de pensamiento me parece que hay que tomar conciencia de que fue un préstamo del Banco Nación a esta empresa. El Banco Nación es dinero de todos los argentinos y argentinas, no importa el color político, es dinero de los macristas, de los de izquierda, de los de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos. Es nuestro dinero, fue un dinero prestado en total situación de ilegalidad, el último gran préstamo a minutos de que se fuera Mauricio Macri de la presidencia, y me parece que acá está bueno que todos los argentinos y argentinas saquemos de lado el color político, es nuestro dinero, ese dinero tiene que volver porque es dinero que le prestó el pueblo a esta empresa. Y el rol de González Fraga, ¿no? Y bueno, sí, exactamente. El rol de González Fraga ha quedado ocultado, yo creo que en parte por la inacción del Banco Nación en estos tiempos. El hombre que al mismo tiempo le decía a la población que no podía comprarse zapatillas ni plasmas, le estaba dando decenas de millones de pesos por la ventanilla al lado, sin garantías y sin marco para hacerlo, a la empresa vicentina a días de entrar en una situación de no pago. ¿Hubo una intencionalidad política ahí detrás? Porque ahí está el punto. Siempre hablamos de trazar las relaciones de causa-efecto. El Banco Nación, con González Fraga a la cabeza, le entregó en total 2 préstamos a Vicentín, si mal no recuerdo, de 100 millones de dólares. Y además, cuando tenía acumulado cerca de 18 millones de dólares, si mal no recuerdo. Entonces, hay una impericia, hay un favoritismo, hubo una intención política, porque además Vicentín fue subvencionadora de la campaña de Juntos por el Cambio. Entonces miren si no hay ningún tipo de intención política. Esto hay que explicarlo, porque esta invisibilización a través del silencio hace que la gente de repente pueda decir, bueno, pero ¿por qué el Estado es el principal acreedor? Bueno, el banco es el principal acreedor. Bueno, y acá tenemos lo mismo, yo soy Vicentín. Claro. ¿No? Otra vez también tapando lo que sucede, haciendo creer a la clase media que no son estos megamillonarios de que pertenecen a ese grupo y que mañana te van a expropiar el Duna. Y es importante porque tenemos un caso en los combustibles y hidrocarburos como YPF. ¿Qué pasaría si sucedería algo similar con el tema de la alimentación que hoy en día es crítico? A ver, vamos a retomar este tema en instantes nada más. Nos metemos de lleno en lo que sucede en este momento allí en Colombia. Ustedes veían recién, y está, no sé si ahora lo vamos a tener de vuelta en pantalla, a Gustavo Petro, flamante presidente electo de la República de Colombia, y está también Pedro Brigger allí, enviado especial justamente a ese país, y lo tenemos en línea. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Espero que ustedes me estén escuchando bien. Perfecto. Está hablando el presidente electo Gustavo Petro, habló antes Francia Márquez, la vicepresidenta electa, discursos muy potentes de ambos. Recién Gustavo Petro habló de una América sin exclusiones, claramente aludiendo a lo que fue la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la última cumbre de las Américas. Ahora está justamente hablando de la parte internacional, habló de la paz, muchísimo la necesidad de paz en Colombia, de la situación. Pedro, te escuchamos mal, Pedro. Vamos a tratar de recuperar ahí el audio para tenerte en plenitud con respecto a tu análisis. Yo lo estaba escuchando bien. Ustedes me están escuchando mal. Ahora un poquito mejor. A ver, probemos de vuelta. Sí, yo a ustedes los escucho perfectamente. Les estaba diciendo que ahora está hablando el presidente electo Gustavo Petro, hizo un análisis local y ahora está en la parte internacional de su análisis, habló de la paz, resaltó una y otra vez que hay que finalizar con el odio en Colombia, odio de décadas, resaltó que es la primera vez que hay un gobierno popular en la historia de 200 años de Colombia, resaltó a todos los sectores sociales, a los pobres, a los negros, a las mujeres, a los afroamericanos, a los afrocolombianos. Resaltó la necesidad de trabajar para evitar que el planeta se destruya
que hay que tener una política ambiental profunda. Dijo también que ellos van a construir un buen capitalismo, diciendo que todavía hay resabios de una sociedad feudal en Colombia y de la explotación de muchísima gente. Y Francia Márquez, la vicepresidenta electa, también tuvo un discurso muy potente resaltando su condición de mujer, planteó el patriarcado como una cuestión central en la sociedad, algo que cada vez estamos escuchando mucho más de los movimientos feministas en América Latina. Y Francia Márquez también resaltó la cuestión indígena y de que realmente ahora sí se viene un cambio verdadero en Colombia. Ambos discursos muy potentes, y le dieron la voz a una persona que perdió a su hijo durante la represión de este gobierno, algo muy poco habitual cuando hay un discurso de triunfo de un binomio presidencial, que se le dé la voz a los de abajo, a los pobres, a la gente que sufrió la represión. Muy bien, Pedro. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Seguimos de cerca el desempeño del presidente Gustavo Petro, flamante presidente electo, con un mensaje realmente muy claro, como estás marcando vos también, con elementos, yo decía más temprano, que son fácilmente reconocibles de la escena política local, ¿no? Pareciera que hay mucha importación, así como hay mucha importación y sobrefacturación de importaciones en el Banco Central, hay mucha importación de los métodos también que utilizan algunos sectores de la política, bueno, sobre todo los sectores de la derecha, ¿no? Para disputar, ¿no? Para llevar a la disputa varias cuestiones. Me quedo con algo que hemos hablado en este programa y que les propongo que retomemos, que es un poco el antiperonismo, ¿no? Porque si hay un elemento allí que uno puede ver desde el bombardeo, pero después cada uno de los temas que hemos ido conversando y que hacemos permanentemente, es que la pregunta es, ¿hay un sector que es antiperonista antes que cualquier otra cosa? Digamos, ¿arranca de ahí y después sí se va desdoblando en otras cuestiones? Obviamente. Hay varias generaciones de antiperonistas que se traslada. Es muy fuerte el antiperonismo. Sí. Es un sentimiento muy fuerte, muy arraigado. Pero no se presenta como tal, ¿no? Y bueno, vos fíjate, acordate el caso de Paco Manrique. Uno de los aviadores que tiró las bombas es Paco Manrique. Paco Manrique fue ministro de Bienestar Social de la dictadura de Lanusse, después fue candidato a presidente y fue el tercer más votado, sacó millones de votos. Es el del fútbol, ¿no? Esa raíz antiperonista está a lo largo. Claro, es el del PRODE. El que inventó el PRODE. Claro. Es el que está a lo largo de toda la historia argentina. Vas a ver ese componente antiperonista muy profundo y muy arraigado. ¿José? Sí, él era director de un diario de infausta memoria que se llamaba Correo de la Tarde. Claro. Que Correo de la Tarde era de alguna manera el vocero durante el periodo que va del 55. Yo era chico, pero me recuerdo perfectamente de Correo de la Tarde hasta la llegada del 73. Lo que generó ese periodo de los 17, 18 años fue que se sacudió una botella de gaseosa, no vamos a decir la marca, caliente, porque sacando los dos interregnos que fueron gobiernos pseudodemocráticos, porque tanto el de Ilia como el de Frondizi fueron interrupciones civiles, digamos, con el peronismo proscripto, para que después de alguna manera, finalmente, aquellos que tenían 10 años más que yo, porque yo nací en el 54, o sea, tenía un año cuando fue el bombardeo, generaran, los que tenían 10 años más que yo, la vanguardia iluminada a la luz de lo que eran los movimientos como que se generaron en Cuba, de lo que iba a ser el verdadero desastre nacional, que era la conformación de las organizaciones que se pusieron a este sistema. Yo recuerdo, y esto que tiene que ver con el antiperonismo, es que Alcide López Ofranc era el comandante del tercer cuerpo de ejército en la época de Lanusse. Y cuando salió de la Casa de Gobierno, un periodista que era periodista de parlamentaria, se llamaba Rossi Glione, lo estoy viendo como si fuera ahora, le puso el micrófono para Canal 9 y le dijo: general, ¿qué siente usted ahora que se acaba de finalizar esta dictadura? Y López Ofranc lo miró, tenía unos ojos celestes muy penetrantes, lo miró y le dijo: usted no tiene idea de lo que es una dictadura militar. Hoy le vamos a pasar el gobierno a los civiles, pero el día que volvamos, ustedes van a saber en carne propia lo que fue una dictadura militar. López Ofranc fue presidente del directorio de Asindar, de donde hubo un montón de desaparecidos y presos, entre los que estaba Piccinini,
Paulón y un montón que fue de Pero, la parte digamos, del Villazo. Esto lo traigo en respuesta La a esa dictadura pregunta cívico-militar que decía Amado. antiperonismo. Claro, a ver, porque uno podría trasladarlo al presente. A ver, señor director, si podemos... yo tengo un Fernando Iglesias para compartir con todos ustedes. No, tengo una saga de definiciones de los últimos días, no hay que ir muy lejos. A ver, señor director, si podemos ver vinculado al tema del consumo. El peronismo, con diferentes métodos, con mayor o menor autoritarismo, de manera neoliberal o hizo siempre lo mismo. Tomaron recursos extraordinarios que estaban disponibles por un periodo corto de tiempo, lo utilizaron para alimentar el consumo y crear los días más felices y crear la leyenda de los días más felices. Y después, arreglate. En vez de ponerlo en el consumo, pero también en la educación, en la infraestructura, en el desarrollo del país, lo metieron todo en el consumo. Y lograron los días más felices. Claro, yo agarro la tarjeta, me voy a pasear por el mundo, la reviento y tengo los días más felices. Después hay que pagarlo. Después tenés que pagar. Después hay que pagarlo. Y ahí venían los días más infelices. Y venía la segunda parte del relato, de que siempre los días más infelices eran por culpa de la oposición, del agio, de los medios hegemónicos, de los formadores de precios y no sé qué. Los días más infelices también fueron peronistas. Bueno. Miente porque los guarismos económicos contradicen en lo que dice Fernando Iglesias. Pero yo voy a ir más que hablaba del consumo, ¿no? Del consumo. Hay este concepto del goce, ¿no? Hay alguien que dice que la derecha te dice cuánto y cómo gozar, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y después empiezan nunca. Claro. Básicamente nunca. Pero fíjense y también te dice quiénes pueden y quiénes no. Claro, esto aplica tanto desde al lenguaje, las vacaciones, en aguinaldo. Es decir, asegurarte, tanto que se hablaba de feudalismo recién, una mera subsistencia, ¿no? Como la MEVA también subsiste. Me parece que tiene que ver con eso. Claro. Ahora, porque contradice, porque en realidad, o sea, los préstamos millonarios los tomaron ellos, los totalitarismos y las dictaduras cívico-militares vinieron de la mano de ellos. Pedro recién hablaba de los militares adentro de las fábricas y la pata civil que ayudó a que se que haya sala de torturas en las mismas fábricas, ¿no? Comisiones internas desaparecidas. Recordaba también el decreto de revalidación de la afiliación, donde vos te tenías que... Cayeron las afiliaciones, te tenías que afiliar, me lo contaba el otro día un dirigente gremial, con un tipo que tenía un arma al lado, a ver si vos te animabas a reafiliar. Entonces, justamente viene de la mano de los que procuran la felicidad. En realidad lo que les molesta es la felicidad popular y de la mayoría. Pero además es mentira, pero hay otra de la obra cosa. pública. En el gobierno de Perón se hicieron toneladas de obra pública, Claro. las que quieras, que todavía están de pie. Y en el gobierno de Néstor y Cristina ni que hablar. El Ministerio de Planificación Federal, Julio Vido, hizo obras públicas por todo el país. Se terminó Yacyretá. O sea, ¿querés un emblema, un símbolo? Bueno, la cota para la que había sido pensada Yacyretá en el año 73 fue culminada en el año 2012. Por Oscar Tomás. ¿Cómo? Por Oscar Tomás, Sí, mi señor. cliente. Sí, exactamente. Entonces, tenés para todos los gustos obra pública, la red de fibra óptica, inversiones en capital social, las computadoras para los chicos y chicos de la escuela secundaria, hablaban de educación. Se alcanzó el punto máximo de inversión del presupuesto público en el sistema de educación. Es todo mentira. Es todo mentira. Y además, pero ellos ganan la batalla cultural, porque más eso que consumo. vos describís, Amado, de la obra pública, han logrado que quede asociado a la corrupción. Cuando una dice, se hicieron tales y tales cosas, y te lo puedo mostrar, no, bueno, pero ¿por qué no contás lo que robaban? Bueno, eso le pasó hasta a Frondizi, que no era un gobierno peronista, ¿no? Hubo obras que decían, no, están robando, claro. Un dique en la provincia de Córdoba que no había que terminarlo porque el dique se iba a caer por la corrupción, y era mentira. Úrsula. No, dos cositas, cortito y al pie. Creo que la batalla cultural sí la vienen ganando. Los violentos siempre fueron ellos a través de la historia. Sin embargo, nos señalan a los que nos gustan los gobiernos populares y nacionales como que somos los violentos. Los días felices, ¿no? Dicen, no, claro, como la idea exacto. de los días felices. Y después, para responderle a este señor, es muy cortito y al pie, y con algo que está pasando hoy, por ejemplo, en la capital. Ellos son los que sacan a los chicos del colegio para que vayan a laburar,
para que sean mano de obra gratis, por ejemplo, para la policía de la Ciudad de Buenos Aires, para las empresas amigas, y de este lado los gobiernos nacionales y populares somos los que hacemos las universidades, ¿no? Y también nos hacen creer y se llenan el buche todos los días que la educación es lo más importante, tienen esa bandera y sabemos el desastre de los presupuestos cuando son gobiernos en esta materia, con lo cual mienten y algo queda siempre. Y déjame ¿no? agregar algo, Sí, Julián. El tema de los recursos extraordinarios. En materia de recursos extraordinarios, el gobierno de Menem, para hablar de un gobierno neoliberal, de neto corte neoliberal, tuvo los recursos de todas las privatizaciones. Desposeyeron a la sociedad argentina de su sistema de generación de energía, el sistema jubilatorio, privatizaron los teléfonos, privatizaron el correo. Todos esos fueron recursos extraordinarios y por única vez. No hubo ninguna contraprestación. Y en el gobierno de Macri, ya que quieren hablar de recursos extraordinarios, tuvieron una moratoria y blanqueo en el cual entraron decenas de millones de dólares, un recurso extraordinario, y después 44.000 millones de dólares de un préstamo del Banco Central, un recurso extraordinario. ¿Dónde está la contraprestación en el pueblo argentino del fondo, o ¿no? en la obra pública del FMI. de esos montos? A ver, señor director, el que puede echar un poco de luz entre tanta oscuridad es el señor Luis Juez, que nos viene a decir, a ver, bien, ¿cuál es la relación? ¿De Ecuador? ¿Cuál es la relación entre el peronismo y el Estado? A ver, no sé si lo tenemos. Esta casa es peronista y de UPCN. Bienvenido, compañero Scioli. Hoy es esta bandera. Si hay un cambio de gobierno, la bandera va a ser la misma. Y va a nosotros ser, no son bienvenidos. Y como en toda democracia, nosotros vamos a ser inquilinos por 4 años. Sí. Pero nosotros no tenemos ese concepto de la propiedad, ese concepto propio del peronismo que cuando llega a escritura se adueña, el Estado son ellos. Los tipos son dueños. Son los dueños de la calle, son los dueños de la protesta, son los dueños del reclamo, son los dueños de los sueños, son los dueños de la esperanza del pueblo. Y como son los dueños, hacen lo que quieren. Bueno, es la idea de la democracia, ¿no? El pueblo es el Me acuerdo de este destino. señor cuando estaba en el acto de cierre en Córdoba, levantándole la mano a Carlos Menem. Y era un peronista, pero hiperconfeso, ¿no? En esa época Pichetto también era. Lo que pasa es que usted tiene mucha memoria, doctor. No, yo me acuerdo de Luis Gés, tenía un poco más de pelo, pero en verdad, bueno, estábamos todos mejor, naturalmente. Julián, sí, yo también. Déjame decirte claro. una cosa sobre este tema. Pero Hoy interesante, ¿no? Bueno, perdón. era el recuerdo, digamos. No, es la el memoria. recuerdo de Luis Juez, pero es que, digamos, es muy basculante Luis Juez. La verdad que es muy interesante seguirlo, porque... ¿Pero por qué dice que el peronismo se adueña del Estado, digamos? ¿En qué sentido lo dice? ¿Alguien Claro, puede interpretar eso? ¿Cómo es? porque interpreta de alguna manera, o sea, con esto quiero decir, ha habido gobiernos peronistas que no merecen tal título, como por ejemplo el de Carlos Menem. Ellos comulgan con ese tipo de gobiernos, donde generalmente los dueños son los dueños que los ponen a ellos en esos lugares. Ahora, donde vos tenés un gobierno peronista que titula que el ministerio o lo que de alguna manera va a funcionar le pertenece a la unidad popular, claro, naturalmente ese tipo de dueño no garpa. Ellos lo que les interesa es la pobreza digna. No, hoy hay un artículo muy bueno de Jorge Fernández Díaz en este tema del debate sobre el tema de la historia, el peronismo y un ataque central a la posición y el posicionamiento histórico de Cristina Fernández de Kirchner. Es muy bueno ese artículo. ¿Por qué? Porque marca el ataque a 3 herencias que nunca se contemplan que dejó el kirchnerismo. La primera herencia que dejó es que muchos aprendimos a leer los diarios y detrás de la noticia con él. La segunda herencia que dejó es que podíamos comprar, entre comillas, ideas heterodoxas en economía. Acá tenemos uno a la derecha, Kicillof, y que no íbamos a chocar el país. Al contrario, que la heterodoxia era un camino económico que era razonable y que llevamos a buen puerto el barco del país. Y el tercero es el análisis histórico. Hoy Fernández Díaz hace un ataque directo a Evita, a la historia y a todo lo demás. Y esa batalla cultural es, entre otras cosas, lo que no le perdona al kirchnerismo, que mucha gente ha empezado a pensar de otra manera a partir de ese posicionamiento histórico, económico y político. Porque se trata de reescribir la historia No. también. Se trata de reescribir la historia desde el punto de vista popular. La historia empieza a ser un patrimonio vivo desde ese lugar. Y yo creo que claramente tienen razón que se quieren apropiar del Estado, porque el Estado lo han utilizado generalmente los gobiernos neoliberales como un instrumento de perpetuación de sus privilegios. Entonces, cuando el Estado
lleva a cabo políticas públicas para la mayoría, entonces ahí es donde hacen tronar la voz no del escarmiento del pueblo, sino de los grupos concentrados y privilegiados. Ahora hay algo certero, ¿no? Ellos funcionan como un mal inquilino. Un inquilino que destruye la casa en la cual le toca estar 4 años. Pagan el alquiler, nada. Se llevan hasta los muebles todo. después, te digo, se llevan todo. Hay dependencias donde no quedó nada. En relación al reescribir y en homenaje a Francia y a Colombia, es muy importante en Colombia la red de periodistas feministas. Y han trabajado y militado muchísimo en los cambios de los sentidos comunes desde el periodismo feminista. Y si hay quienes hemos reescrito la historia, somos los feminismos, porque la historia nos ha negado la existencia desde siempre, desde la Biblia, ¿no? Que desaparecimos con una Eva que niega la existencia de Lilith, pero de eso vamos a hablar otro día. Rosengrata, la otra Eva también la niega. Y entonces, claro, niegan todo aquello. Reescribir la historia significa descubrir la otra historia, esa que nos negaron, y darle un protagonismo que implique que todo el mundo tenga que hablar de esto. Le han preguntado a Javier Milei, no sé si lo han leído. No le está yendo muy bien. Es el actor protagónico de la política argentina. Sobre representado en los medios. No, bueno, no sé, digamos, pero estamos hablando de esos elementos. A veces ¿no? yo me pregunto y nos pregunto, y le pregunto también, aunque no lo voy a escuchar del otro lado, porque me parece que también hay una sobreactuación de la derecha en cuanto a esto que se dice constantemente de que las sociedades están tirando a la derecha. Y estamos viendo, me parece, lo que pasó en Francia en las legislativas. Me siento identificado con Thatcher. Bueno, pero ella no sabe cómo hacer para hundirse más, digamos. No pero sé ¿por qué, digamos, va a salir matando un perrito. Bueno, pero primero dijo Churchill que... porque la única internacional que hay es la internacional liberal. Vamos a escucharlo porque dice varios nombres. A ver. Yo me siento muy identificado en términos históricos básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher. Bueno. Por eso digo, le falta matar un perrito en vivo para... No, ahí hay una cuestión que... pero para Churchill, digamos. Sí, él lo tiene como héroes en tanto las emblemas de la imposición del neoliberalismo en los 80. Entonces han sido las dos figuras relevantes que venían con esa cuestión de la libertad, para pocos, ¿no? Libertad para pocos. Recordemos que Margaret Thatcher terminó con el famoso tema del impuesto, en el cual el impuesto para las casas, el poll tax, que todos pagaban igual. Tengas una casa gigante o tengas una casita, era igual porque no era distorsivo. Porque ellos hablan de los libros que leen ellos. Hay un montón de libros que no leyeron. Viste que Milei agrede generalmente a mujeres con este tema de sos ignorante, no leíste, que eso. Bueno, hay un montón de libros que no le tocó leer o que no decidió no leer. José. Sí, a mí me pareció muy interesante. Yo conocí el Parlamento británico y a la entrada de la sala de los comunes, de un lado hay una estatua de Margaret Thatcher, es muy austero el lugar, y de la otra de Churchill. Y hay un busto a otro de los grandes primeros ministros ingleses que fue Pitt. En verdad, Churchill en un momento determinado llegó a manifestar que había que controlar muy de cerca la República Argentina porque era de alguna manera un enorme adversario y un posible enemigo en el sur de América. De Thatcher no vamos a decir nada desde el punto de vista de Malvinas porque ya sabemos positivamente de lo que estamos hablando. Y Reagan fue el cómplice, conjuntamente con Thatcher, a generar toda esta cuestión que a tanto nos afecta y que tanto nos duele. Pero en verdad, lo más interesante de la persona como Milei es que tiene como asesor directo a Venegas Lynch. Y para ejemplificar que el pensamiento económico es así, hoy contaba la anécdota porque la viví yo, porque estaba en clase, y en las cátedras en la época en que yo era estudiante había política económica y economía política, en segundo y quinto año de la Facultad de Derecho. Y la de quinto año estaba la cátedra de Martínez de Hoz, la de Venegas Lynch, bueno, no quiero ni contarte cuáles eran las otras, y un día fui a la de Venegas porque realmente decían que era disparatado lo que decía. Y me recuerdo como si fuera hoy, que frente a una pregunta mía que yo le dije, él hablaba de que efectivamente los regímenes jubilatorios debían ser abolidos porque era una carga impropia que tenía que afrontar el Estado. Entonces le dijo qué hacíamos con la gente en la vejez, porque si no parecía que había que recurrir a Roma, que había que dejarlos en un monte a los viejos porque venían los lobos y se los comieran. Entonces me dijo que, y lo digo en serio, porque tiene mucho que ver con el pensamiento de Milei,
que durante la etapa en la que estamos útiles debemos amonedar oro. Te imagínese, tipo que maneja un colectivo, un taxi, llega a fin de mes y si le sobra plata, va y compra oro. Cuando llega la vejez o cuando cesan sus actividades, él va vendiendo ese oro para poder de alguna manera sostenerse en la vejez. Ahora, yo le pregunté, digo, si el hombre vivía 90 años, me dijo, bueno, pero hay una edad promedio, hay un momento determinado en los cuales claramente uno debería morirse, ¿no? Pero ya está. Pero esto terminó el oro, listo, bueno, claro, pero esto lo quiero decir es, porque esto no era una broma. Era una clase en la facultad. Era una clase de la Facultad de Derecho. Estaba formando de economía política. Y aparte negando una disciplina jurídica en toda su dimensión, como es la seguridad social, que está en cabeza del Estado en carácter irrenunciable e integral. Pero digo, aunque vos no lo quieras creer, Adam Smith no se animó a tanto. No, exacto. Porque es toda esta escuela austríaca, Hayek y todo esto de todos estos desquiciados. Porque en verdad yo a veces me pregunto, que dan el Premio Nobel de Economía, yo siempre tuve un especial, ya lo dije en una oportunidad, no tengo una gran opinión de los economistas, porque para mí son como los horoscoperos. Aquellas profesiones que no tienen mala praxis, naturalmente hay que sancionarlas. Mi padre decía, bueno, un médico se equivoca, va... Sí, claro. Claro, los economistas hoy pueden decir una cosa... Son impunes, decimos. Son impunes, claro, y uno los ve, porque uno va a los programas, ve los programas de televisión. Yo lo veo a este señor Melconian, que un día dice una cosa, broda, este señor, Cavallo, que van y dicen determinado tipo de cosas, y verdaderamente son impunes. Entonces no me llama la atención que Milei diga estas cosas que dice, como por ejemplo vender órganos y cantidad de cosas para subsistir, porque es el mismo relato que el de Venegas Lynch. Pero me parece si no te alcanza el oro, cazá un riñón tuyo o el de tu pibe y entregarlo y ponerlo a la venta. Las personas como mercancía. Como mercancía. Bueno, pero me parece que también esos discursos que estuvo dando últimamente a Milei lo hicieron tener una imagen negativa. Bueno, de hecho hoy perdió Milei en Colombia, ¿no? Digo, no estuvo en una sesión donde se iban a beneficiar a los autónomos y monotributistas para hacerle, ¿no?, el juego a Hernández. Le sacaron 165.000 pensiones a los liciados, acá en la Argentina. Acá. A los tipos que tenían silla de ruedas. Mirá si no van a decirla. De ahí viene. Fueron a escucharlo a Venegas Lynch. Y hoy, durante 4 años, gobernaron la Argentina sacando pensiones a los liciados. Digamos, es que lo que ellos piensan, cuando tienen la posibilidad de ejercer el poder, concretamente lo llevan a la práctica. Claro. Y Venegas Lynch, que es el principal asesor que tiene Milei, está buscando de alguna manera que Milei se acerque al macrismo. La realidad es esa, o sea, y es una posibilidad de que el día de mañana... Igual esta propuesta de la producción me parece que tiene una arista además que es muy importante, ¿no? Que es la Argentina en el mundo. Yo entiendo que para Milei, Thatcher y Reagan son los símbolos del neoliberalismo, de la desregulación, de destruir los sistemas de seguridad social y por eso son sus ídolos. Pero Margaret Thatcher fue la mujer que hizo una guerra con Argentina, una guerra muy dolorosa para nuestro pueblo, todos, para sus familiares, para los caídos, los que no cayeron y para sus familiares, y mandarles todo el respeto. Y Ronald Reagan fue el presidente que inhabilitó que la Organización de Estados Americanos pusiera en marcha el TIAR para defender a la Argentina de una agresión extracontinental, como decía el Tratado de la Organización de Estados Americanos. Entonces me parece que es un poco demasiado desde el punto de vista de la Argentina, ya excede lo colonial. Recién lo mencionaba José, a Carlos Melconian, señor director, para ponerle un broche a esto, porque claro, cuando se hace referencia a los distintos ajustes, etcétera, pareciera que nunca pasa de moda una determinada receta, a pesar de que no funciona, o que no funciona prácticamente nunca. A ver qué dice Carlos Melconian en función de lo que son sus ideas para lo que viene. Estoy diciendo que se ha blanqueado definitivamente, que el populismo sin plata no puede inventar nada. Van a tener que acelerar la devaluación, van a tener que restringir mucho más la venta de dólares, van a tener que subir la tasa de interés. No tienen más remedio que entrar en la variante clásica de estos finales y entrar en un terreno de ajuste clásico de la economía para llegar. Bueno, ahí la receta del ajuste clásico de Carlos Melconian, que uno puede ponerlo en este momento, puede llevarlo hacia atrás y es prácticamente siempre lo mismo, ¿no? Yo, señor, sí.
El jueves lo premian al doctor Ubeira por su labor solidaria en defensa de los presos políticos y creo que merece ser destacado realmente por una labor extraordinaria. ¿José? Muchas gracias. No querés dar un detalle más, algo de información para la gente. Te felicito. Primero felicitaciones. Muy escueto fue. Sí, fue. Bueno. Tanta humildad nos apabulla. Claro. Tenés 10 segundos por lo menos para decir algo. Si querés. Me parece muy halagüeño que me Bueno, premien. felicitaciones. La compañera Salvo también recibió el premio. ¿Qué premio? Claro, ¿Premio? Azucena Villaflor. Azucena Villaflor. Entonces, nada, estoy muy agradecido a las personas que me han premiado. Otra cosa no puedo decir. Bueno. Ha sido un programa con muchos temas. También el dato saliente de la jornada, la victoria de Gustavo Petro allí en Colombia. Vamos a tener seguramente muchas repercusiones de aquí en adelante, a lo largo de todo el día de mañana también. Nos tenemos que despedir. Bueno. Yo voy a pedir una pausa, pero les agradezco muchísimo a todos ustedes que hayan estado y los invito el próximo domingo, si les parece bien. Acá estaremos. Bueno, hacemos una pausa, ya regresamos. Bueno, muy bien, últimos minutos de Caníbales y en este contexto, dólares y pesos, pesos y dólares en lo que son las perspectivas del gobierno nacional en dos figuras centrales, ¿no? Por un lado, el ministro de Economía Martín Guzmán, por otro, el flamante ministro de Desarrollo Productivo, hablamos de Daniel Scioli, y decisiones, medidas que están en estudio y que realmente van a tener, en principio, un impacto diferenciador con respecto a lo que se venía aplicando hasta ahora. Del lado de Martín Guzmán, ¿qué es lo más importante? Bueno, saben ustedes que en los últimos días el mercado de deuda en pesos, que es el mercado en el cual se fondea, se financia gran parte del gasto público del gobierno nacional, tuvo una especie de corrida o de ventas vinculadas a lo que son bonos atados al ajuste SER, al ajuste por inflación. Y en ese contexto, bueno, las dificultades del gobierno para financiarse por lo menos en los plazos y en las tasas que lo venía haciendo. Se le pidió, lógicamente, mayor tasa y menor plazo, ¿no? Y esta es la ecuación que se viene manejando hasta ahora. ¿Cuál es el problema? Bueno, que a fin de mes, el día 28 de junio, vencen alrededor de 600.000 millones de pesos, que es una cifra realmente importante, casi temeraria, y que el gobierno tiene que refinanciar. Por eso, esta semana, entre el miércoles y el jueves, los 2 días, de hecho, el ministro Martín Guzmán va a tener reuniones con las cámaras, con las asociaciones que nuclean a los principales bancos de la Argentina, los de capital nacional y los de capital extranjero, en 2 reuniones donde se supone que el gobierno nacional les va a pedir, bueno, justamente, ¿no?, que parte de la cartera de inversión que tiene cada una de las entidades esté enfocada y termine financiando, termine comprando lo que es la renovación de la deuda que el gobierno va a proponerles el día 28 de junio. Estas 2 reuniones son importantes, sobre todo teniendo presente lo que implicaría un mal resultado de esa colocación de deuda, por supuesto también vinculado a lo que podría ser eventualmente una suba del tipo de cambio. La otra agenda importante también, en función de lo que veníamos comentando más temprano, la de Daniel Scioli. No solamente por este plan de sustitución de importaciones, que no es una idea nueva, pero que aparentemente el flamante ministro piensa relanzar, sino además por lo que se viene hablando, y lo ha mencionado también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vinculado al momentum que tiene el Banco Central, donde se supone que ingresan muchos dólares producto de la liquidación de las exportaciones que son récord en la Argentina, y al mismo tiempo lo que son la liquidación de dólares para pagar las importaciones que también son récord en nuestro país, ¿no? Es decir, el resultante de esto es que no queda un saldo acumulado en las reservas del Banco Central y esto proyecta algún tipo de problema hacia adelante, problema en función de lo que es la confianza que despierta o desconfianza tener menos dólares en las reservas del Banco Central. ¿Por qué hablamos de Scioli? Bueno, porque sería una de las oficinas que va a tener a cargo la encargada de ¿qué? Bueno, de filtrar los pedidos de las importaciones, de definir cuáles podrían tener los dólares oficiales y cuáles van a tener que esperar o eventualmente si una parte de los pedidos de dólares pueden concretarse y otra parte no. Esto que para muchos es
en principio responsabilidad del Banco Central, el gobierno está marcando que es responsabilidad de la oficina de la cual obviamente depende el Ministerio de Desarrollo Productivo, y en función de eso entonces es que se sigue de cerca probablemente lo que va a ser la gestión de Scioli al frente de esta cartera. En función de eso, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, definiciones de corto plazo, como las que le estoy marcando, las reuniones que van a tener lugar esta semana, y eventualmente el gobierno trabajando en un paquete de medidas cuyo emergente más importante serían algún tipo de documentación vinculada a lo que podría ser una declaración previa de las empresas que quieran solicitar dólares al Banco Central. La pregunta que habría que hacerse es ¿por qué no se hizo antes? ¿No? ¿Por qué no se hizo antes y se llegó hasta esta situación? Bueno, punto final para Caníbales. Los dejo en compañía, ya lo estoy viendo allí, a nuestro compañero Pablo Ladaga. Por supuesto, un gran equipo para acompañar este programa que se llama Fútbol Permitido y que por supuesto no pueden perdérselo. Nos reencontramos el próximo domingo 21:30.